Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal El Beso de un Verso. Hoy, en el podcast del Buen Escritor, en su episodio número 67, tengo el placer de presentaros a una autora que se llama Serendipia Stark, que estoy deseando de que la conozcáis y de que os animéis a leer sus libros. Así que venga, no me demoro más. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast del Buen Escritor. Hoy tengo el gusto de presentaros a una autora que se llama Serendipia Stark, que viene un ratillo a charlar con nosotros de sus libros y estoy encantada de conocerla y de tenerla aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Seren? ¿Qué tal te va? Muy bien y muy agradecida de que hayas contado conmigo esta tardecita. Vamos a Agradecida echar un yo, ratito juntas. exactamente. Muy bien, pues para empezar, cuéntanos un poquito de dónde eres y cómo fueron tus inicios a la hora de empezar a escribir, cómo empezaste. Uy, yo soy muy antigua, María Jesús, yo soy muy antigua, porque empecé a escribir con 7 años. Ya Fíjate, con 9 tenía yo mi primera, además no cuentecitos ni cositas, relatitos, no, novelas. Yo he sido siempre novelista. qué bueno. Y a los 9 años tenía terminada mi primera novela, que no sería muy larga, la verdad, pero desde entonces soy muy forofa de la fantasía, me gusta mucho, siempre me ha gustado la fantasía con romance y he pasado un poco, yo creo que he escrito toda mi vida, en las distintas etapas de mi vida y en las distintas profesiones que he ido teniendo. Para mí escribir ha sido siempre la forma mejor de terapia, la forma mejor de, ¿cómo te diría?, de renovarme por dentro. Yo he Claro, tenido profesiones, digamos, bastante desagradables, porque tenía que pelear contra personas que no estaban muy contentas, con problemas, lidiar con problemas ajenos, con personas cabreadas porque le había venido ese problema y lo pagaban contigo como si tú tuvieras culpa de claro. algo, cuando tú estabas ahí para ayudarla, ¿no? Pero tú ya sabes, hay Sí, profesiones donde el cliente, entre comillas, llega encantador, por ejemplo, peluquería, a contarte los chismes, a reírse un rato, ¿sabes lo que te digo? Un poco a evadirse y con claro. ella te evades tú. Y es un trabajo, pues, agradable, entre comillas. Siempre tratar con el público tiene sus cositas. Pero bueno, pero hay otros trabajos, chicas, cuando tienes que lidiar con la Vienen ya enfermedad cabreados de su ajena. casa y claro, pues la trabajan Exactamente, contigo. exactamente. Con el problema ajeno, con la injusticia que se ha cometido con ellos, con tal. Entonces era un trabajo muy desgastante, muy desgastante. Yo llegaba a mi Claro. casa destruida y agotada física, mentalmente, y para mí sentarme 2 horas antes de acostarme y escribir un rato era, de verdad te lo digo, el bálsamo que me cargaba las pilas y gracias al cual yo por la mañana me levantaba otra vez y me iba otra vez a la lucha. Si Claro, no, no hubiera, no hubiera aguantado tantos hubiera años. sido muy distinto. Entonces Exactamente. tú dices que el género que escribes es fantasía romántica, por así decir. Es romántica, Vale. sí. Ahora mismo estoy en romántica histórica. Porque yo de fantasía, te cuento, yo de fantasía, tengo una saga de fantasía enormemente larga, está entera terminada, gracias a Dios, pero ese ha sido mi proyectazo, el proyecto en el que yo he invertido muchos años. Y fue la primera vez, porque yo escribía para mí, para mis amigas. Sí. Y cuando yo me senté a escribir esa saga, fue la primera vez en mi vida que yo escribí con intención de publicar, pensando que, oye, y eso fue porque la gente que empezó a leer esos libros me lo metió en la cabeza. Oye, chica, que esto está muy bien, esto lo tienes que publicar. Pero lo mismo te digo que es una saga que ha tenido bastante mala suerte hasta el día de hoy. Esa saga me consiguió en su momento un agente literario buenísimo. Y a la semana estaba prácticamente vendida con Espasa Calpe, que es una Joder, gran qué bien, editorial. claro. Con la mala suerte que cuando vamos a firmar, todo esto a través de mi agente, evidentemente, que era una cosa bastante seria. Espasacalpe cambian de edificio. Hay una mudanza enorme, un trasiego terrible, se queda todo parado.
Y cuando por fin se han cambiado de edificio, han cambiado y parece que recuperan la normalidad, pues resulta que cambian la junta directiva. Ahí va. Y al cambiar la junta directiva es posible que algunos libros que estaban autorizados para comprarse con la junta directiva anterior, pues por el motivo que fuera, a ellos no le parecía bien o no quisieron o lo que sea. Y ahí quedó la cosa. Qué pena. Entonces, sí, fue una pena muy grande. Entonces, yo, no importa, me quedaba el último libro por escribir. Tú sabes que cuando tú te metes en fantasía, esos son un montón de tramas, hay un montón de cabos sueltos y el último libro siempre tienes que redondearlo todo, es el más difícil de todos. Y además tenía que ser un final digno, ¿no? Para toda la épica que había pasado, todas las aventuras, todos los personajes, el crecimiento de los personajes, sus cambios, todo. Y entonces yo continué escribiéndolo y tal, y ahora ha vuelto otra vez a conseguirme la misma saga, pues una de las que yo considero mejores agencias literarias que hay ahora mismo en España. Y estoy muy contenta porque está en las mejores manos. ¿La han conseguido publicar hasta el momento? No. También sé que lo mío es fantasía con romance y ahora mismo el mercado está totalmente copado por el romantasy, que es parecido, pero no tiene nada que ver. Ah, Entonces, cuando le llegue la hora, al mío le llegará y si no le llega, pues chica, pues no le llego, ¿sabes? Yo no me voy, yo he sido siempre una romanticona y entonces me gustan esas historias que te transportan a otro mundo o a otra época. Con lo cual, yo el cupo de fantasía con eso lo cubrí y ahora lo que estoy trabajando es romántica histórica. ajá. Tipo Bridgerton Muy o... bonito. Sí, sí, tipo Bridgerton o tipo... ahora, por ejemplo, estoy trabajando en una serie, bueno, no te lo voy a decir, qué sorpresa, más adelante te lo diré. Vale. Novelas victorianas también. Me parece, me encantan. O sea, esas historias me encantan. Si tú Y me tú, pones una película, una serie de televisión que sea de época, yo claro. me vuelvo loca. Pero ¿y tú en qué te inspiras entonces a la hora de ponerte a escribir? Ah, no, a mí me lo da todo la imaginación. Sí. Es todo. El otro día me preguntaban, por ejemplo, de la primera de novela de la serie de las Ladies, que es bueno, aquí la tengo, mira. Ahora Esos nos son la los Bridgerton y enseñas. estas son las mías. Ahora nos la Eh, enseñas. pues todas no las tengo en papel, ¿eh? Tengo más La que publicadas tengas. las que tengo. Pues, por ejemplo, mira, esta es El Marqués y la Ladrona, que es la primera de las Ladies, ¿vale? Entonces, aquí hay un personaje que es un varón que es odioso, absolutamente odioso. A mí me encantan los villanos y las villanas, ¿eh? Yo creo que le dan una salsa y una pimienta a las historias que sin ellos, No si no sería lo tienes un mismo. buen villano, no, Claro. no es lo mismo la historia. Entonces me preguntaba una lectora que si yo me había inspirado en alguna persona real para crear ese personaje. Digo, no, en absoluto. O sea, en absoluto. Yo he conocido a mucha gente odiosa en el mundo, por desgracia, como todos, ¿no? Pero jamás he conocido a alguien que se le parezca ni de lejos, vamos, no, no Cualquier tiene nada que ver. parecido con la realidad es pura Claro, lo coincidencia. que pasa es que tú ya, mira, una ya llega un momento en que ha vivido mucho. Lo que no has vivido, que hayas conocido personas que tengan estas características u otras de la personalidad, leemos mucho, también lo has leído. Claro. Yo he leído personajes muy interesantes que luego los puedes extrapolar aquí o allá. Luego, soy una forofa, ya te digo, de las historias en visual, en audiovisual, que sean históricas. Me vuelve loca. O sea, lo histórico me vuelve. Una serie de televisión, una película, lo que sea. Prefiero las series porque tienen más nivel de detalle que la película. Ya las películas se me quedan cortas. Claro. Y con todo eso en la cabeza, más tu imaginación de escritora, que para eso Fíjate. la tenemos, Claro. pues yo invento sin parar eh, personajes conforme me los va pidiendo la historia. Claro. Entonces Fíjate. no, Y no me además es inspiro que en nada y en todo. y eso te iba a decir yo, que además es que lo que dices tú, entre que conoces a gente, lees y la propia imaginación, ni siquiera necesitas fijarte en alguien. Es Claro que a que, lo mejor hasta mezclas mm. gente que has conocido, lo de la tele, pues vete a saber No, que... aparte te digo una cosa, yo que ya llevo una carrera muy, muy dilatada, son más de
20 y tantos años ya, no solo escribiendo, sino, bueno, escribiendo muchos más, pero publicando casi 20 y tantos. Y te puedo decir que eso es algo que haces al principio. Cuando tú empiezas tus primeras novelas, sí que suelen estar inspiradas en algo real, en cosas reales, en una persona que está cercana a ti, que está sufriendo, o en una persona cercana a ti que te decepcionó enormemente, o Claro. en ti misma que has sufrido o experimentado esto, lo otro, lo demás allá. Pero llega un momento cuando tienes 60 y tantas novelas que todo eso ya lo has escrito. Todo Claro. eso ya lo has vivido, todo eso ya lo has implementado y entonces ya es la mente de escritora la que te pide ir por otros derroteros Claro. y inventar otras cosas. Yo la verdad es que de momento no me están faltando ideas para mis Claro. históricas y al contrario, tengo muchas más escritas en lista de espera, como yo digo, para que vayan saliendo de las que tengo publicadas. Vamos, que tú el bloqueo literario, No, de momento no lo he conocido, pero escucha, vamos a tocar madera que nunca es malo. por si Nunca, acaso. nunca es mal momento. Y tú siempre, o sea, ¿no has autopublicado nunca? O sí, Sí, sí. alguna, sí, 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 ajá, yo ahora todas estas novelas están autopublicadas. Yo he publicado con muy buenas editoriales, no me puedo quejar. Yo he publicado con Planeta, he publicado con el sello de romántica de Urano, Titania, y he publicado con Ediciones B también, que ahora forma parte de Penguin. Pero a mí A ver, yo he sido siempre empresaria, emprendedora. Soy muy independiente, por carácter. Cualquiera que me conozca lo sabe. Y me apetece mucho, me gusta muchísimo la independencia que te da la autopublicación. claro, El poder elegir tus portadas, el que tus portadas te definan. Hay veces que a mí me ha pasado y le ha pasado a muchas compañeras. Tú estás publicando con una editorial importante y lo primero de todo es que tú no quieres protestar demasiado, ¿sabes? No quieres molestar a la editorial para que te digan, joya, la pesada esta, para que te ya, tachen de pesada o de problemática o lo que sea. Entonces tú intentas molestar lo menos posible, incordiar lo claro. menos posible. Y claro, a mí me daba apuro cuando el departamento de diseño me presentaba una portada y otra y otra. A mí no me gustaba ninguna. ¿No te Pero es que no gustaba? tenía nada que ver con lo que yo había querido expresar en esa historia o en esa novela o tal. Y es que ya me daba apuro. Ya, Y llega un momento en que dices, bueno, vale, vale, vamos a quedarnos con esta. ¿Sabes? Por pero no, no no era, seguir incordiando. Pero no es. pero no Y tú, era, y tú ves la portada y no es. Y fíjate, es autopublicándote. Y muchas veces no das bien con la tecla, ya, porque publicas una cosa por el motivo que sea. A mí me ha pasado hace relativamente poco y ves las portadas y dices, no son las portadas que me definen, no son las portadas que yo hubiera escogido. claro, Lo bueno que tiene la autopublicación es que el año que viene yo cojo y le cambio las portadas. Y no hay claro, problema ninguno. Ninguno. efectivamente. Yo, Ninguno. fíjate, me he planteado ya el aprender a hacer portadas, el Mm. aprender a maquetar. Bueno, tú haz lo que tú quieras y como persona que lleva mucho tiempo en esto, yo te diría que hay gente maravillosa, que maqueta de maravilla, Claro, claro. que te hacen portadas de maravilla, no todo el mundo te cobra una millonada y es que no nos podemos, María Jesús, no nos podemos echar más encima de lo que nos echamos. Ya. Sí, porque al Porque final ya te nada quitas más. tiempo de escribir también. Claro, pero no solamente de escribir, es que tú tienes que promocionar tu obra tú sola. Madre mía. La promoción es horrible, o sea, la promoción te quita una cantidad de tiempo, el marketing. Nosotros no somos expertos en marketing, la mayoría de Claro. los que escribimos. Y entonces el marketing, también formarte, hacer cursos, precisamente por eso, porque como no somos expertos en marketing, tenemos que aprender marketing. Y si algo tiene el marketing y la digitalización del día de hoy, es que va cambiando a una velocidad exagerada. Tú aprendes hoy una cosa y dentro de 8 meses ya no sirve. Porque ha cambiado el algoritmo de yo no sé qué, de no Ya, sé cuánto, y yo tengo la sensación de que siempre voy tarde, de que claro. siempre voy corriendo detrás de algo que siempre se me escapa y nunca llego. Entonces, entre A que mí tú me pasa estás, igual. claro, trabajándote tus redes sociales y encima te estás trabajando tu novela para poner, porque lo que sí que es muy importante en autopublicación, y eso lo decía ayer mismo, eh,
lo mejor de la autopublicación es esa ventana abierta a todo el mundo que quiera escribir a que pueda hacerlo. Y Claro, lo malo de la autopublicación es que la gente se lo tome demasiado a la ligera y ya. pongan a la venta libros que no Que son no de estén, buena, que no que no estén, son, claro, con la calidad que se no son de necesita para buena publicar. calidad, no están lo suficientemente trabajados, no están. ¿Por qué? Porque estamos peleando mucho, María Jesús, desde hace mucho tiempo, los que autopublicamos, defendiendo la calidad de nuestros trabajos Sí, y defendiendo que probablemente hace 15 años, más de 15 años, el que autopublicaba era porque todas las editoriales a donde había llamado le habían rechazado y no le había quedado más remedio. Pero hoy la situación no es esa. Y no, el que claro se que no. piense eso está muy equivocado. Hay personas que pueden perfectamente publicar en una editorial, de hecho, han publicado ya en editoriales y tienen las puertas abiertas para cuando quieran, pero por X motivos prefieren autopublicar. Claro, Y su calidad es magnífica. ¿Qué ocurre? Que todos esos libros que van subiendo demasiado apresurados, que fíjate, yo creo que en en un alto porcentaje de casos, no es que el libro sea malo, es que el libro ha ido demasiado deprisa. Todo libro, toda historia, todo emociones, sobre todo en romántica, necesitan maduración. Necesita que tú vayas percibiendo todos los matices, hasta los más pequeños, hasta los más delicados, de lo que va ocurriendo, de lo claro. que siente tu personaje, de por qué dice esto y no lo otro, que por qué actúa y reacciona así y no de la otra manera. Porque todo eso es importantísimo y eso es lo que va hilando los detalles, los matices que enriquecen y hacen buena tu obra. Así Todo es. todo lo demás es que yo te cuente, pues mira, pues fui, pues, como si estuviéramos tomando un café. Pues fui, me subí en el tren, me bajé en el metro, me equivoqué de parada, sin Claro, emoción. pero que eso no es Eso, escribir un libro, claro. Entonces, efectivamente. eso es lo que a mí les ruego a la gente, bueno, les ruego, a ver, yo no soy nadie para. Pero me da pena porque todas esas cosas que están subiendo, que no tienen calidad ninguna, que están demasiado apresuradas, que a poco que las hubieran trabajado un poco más, ¿sabes? Claro, Me refiero 6, 7 meses más. Hubiera sido una buena obra. claro, Todo eso nos perjudica a todos. así Porque es. cuando la gente que hasta ayer pensaba que los autopublicados éramos todos unos fracasados, rechazados por las editoriales, que no tenemos calidad ninguna, y de repente ven este podcast tuyo, lo escuchan y dicen, vamos a darle una oportunidad. Oye, ¿qué me ha convencido a mí la tonta esta? Venga, y se compra un libro Claro, autopublicado, ¿eh? Y se encuentra una basurita, ya. pues le estamos dando la razón a lo que estaban pensando. Efectivamente. Y de ahí es tan importante el contratar a una persona que te lo corrija también, que vea si tienes faltas, que vea si hay frases que no son coherentes y tantas cosas, porque es que incluso yo he leído libros, incluso sacados con editorial, con Sí, unas sí, pedazos sí, de faltas de ortografía que sí, dices, sí, es sí. increíble. Yo hace poco he leído uno de editorial y está escrito en primera persona y de cuando en cuando se colaba una frase en tercera persona. Sí, ¿Eso qué es? Eso es falta de corrección, punto, ya está. No tiene más punto. historia, o sea, Eso es. eso no tiene más historia. Probablemente o ha sido un despiste de la escritora, porque a mí me pasa. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo en primera persona. Imagínate, primera persona pasado. Y de repente lo que estoy leyendo es, aunque sea un género diferente, que yo procuro que sea un género diferente para no contaminarme, pero imagínate que está en primera persona del presente. Cuando yo me siento a escribir, las primeras frases se me van a primera persona del presente. Digo, ¿dónde va? Claro. ¿Por qué? Porque el cerebro ha grabado ese tiempo verbal y esa forma de expresión. Entonces, ha podido ser que se le haya despistado y se le haya colado la frase, o ha podido ser que inicialmente el manuscrito estuviera en tercera persona y por el motivo que sea le hayan aconsejado, oye, estaría mejor, gustaría más si lo pusieras en primera. Y de repente dos Justo o tres esas frases frases, claro, se han colado, se han colado. se le hayan quedado. Pero ya te digo, eso es de no corregir De no con la haberlo corregido, suficiente.
De con no la haber suficiente. dedicado tiempo a releerlo y releerlo y tener a alguien, aparte de ti, que te lo lea y te lo corrija. Mm. Bueno, vamos a ver que ha llegado el momento de que nos hables de tus libros y si los que tengas a mano, pues mira, nos los enseñas y así nos familiarizamos con las portadas Pues también. mira, tengo la serie esta de las Las damas ladies, a las que es ladies. Ladies. Empieza, a ver, espérate. Tenía que haberlas cogido todas. Esta es la primera. Segunda, las portadas parecen la misma, pero no lo son, Pero ¿eh? No, no, no son la misma, son todas diferentes. Ay, que habías desaparecido. Esta es la tercera, esta es la cuarta. Estos libros por dentro son preciosísimos. La verdad es que me han hecho unas ay, maquetas sí, qué bonito. preciosas. Cada principio de capítulo tienen unas ilustraciones y además cada libro tiene sus ilustraciones independientes que luego no se repiten en los otros, ¿eh? Qué bonito. Esta es la quinta. A ver, Ahí, un sombrero, si esa es un sombrero, este es un, un espejo. un espejo y esta es la sexta. Ay, sí. Y esta no sé qué dibujos tendrá, porque un Y como corazón un atravesado, corazón. una corona, todos tienen que ver con la historia, evidentemente. Ah, Muy chulo. un montón de libros. Libros. A ver, un Sí. tintero. Hay algunos que son, o sea, algunos dibujos preciosísimos. Y esta es la segunda serie que saqué. La primera que saqué es Guantes de Seda. Y Ujú. esa, a ver, yo en principio no iba a sacar ningún libro en papel, ninguno. Yo iba a escribir solo en digital, por muchas cosas, porque pienso que el digital es el futuro, porque preparar un libro para que salga en papel cuesta mucho dinero, porque tienes que buscarte una maquetadora distinta de la del ebook, Claro, y luego lo que es la portada se tiene que convertir en cubierta, ¿m? Con portada, contraportada y lomo, que claro, eso tiene también, tienes que pagarlo aparte. Entonces, al principio yo digo, me quedo con digital, aparte que es que yo escribo mucho y muy rápido, y publico mucho. claro, Entonces, no me daba para o sea, compensar todo ese gasto, ¿no? Pero luego empecé a pensar, digo, "Jo, estoy escribiendo más que nunca y yo no tengo mis libros en mi biblioteca, mis propios libros. claro, Como siempre he publicado con editorial, yo siempre he tenido mis libros. Libro publicado, el libro que estaba en mi biblioteca, un ejemplar. Entonces digo, mira, ¿sabes lo que te digo? Aunque sea poquito a poco. Y aunque sea, aunque no venda ninguno y sea nada más que para tenerlos yo quiero mis libros. claro. Así que he sacado estos y luego tengo estos dos que son, como ves, son gordos, ¿eh? Sí, Irresistibles sí. Spencer 1, Irresistibles Spencer 2 y el tercero, Irresistible Spencer 3, que son hermanos todos, sale en octubre. Y Ah, estos son el quinto, el sexto y el séptimo de Guante de Seda, que tiene otros cuatro antes, que son, como yo digo, estos son los guantes de seda de los chicos, y todavía delante hay cuatro novelas que son las caras de ellas, que son los guantes de seda de las de chicas. las chicas. Y esos, pues los quiero también sacar en... Estos también tienen unas maquetas preciosas. Y los otros también los quiero sacar en papel. ¿Cuándo? Sin prisa, cuando se pueda, cuando Ajá, se pueda. Porque también tengo, eso es lo que pasa que los tengo lejos, no te los puedo enseñar. También tengo una colección, una serie de contemporánea que se llama Universo Sofía, que ajá. es una reedición de una novela que yo saqué con Planeta. Y en papel es una trilogía. Y en digital ha salido en 5 libros. Pero también hay un omnibook, que es un solo libro, donde tienes la novela entera, que son 1000 y pico páginas, en digital. Y Ah, esa no es como estas que te estoy enseñando, que están relacionadas entre sí, pero no, pero son independientes. Es claro, decir, lo ideal es que tú las leas todas por su orden, porque hay un montón de detalles
y de cosas Claro, relacionadas de una con otra que cuando las lees dices, ay, mira, es fulanito, ay, mira, por eso hizo esto menganito, tal. Pero como son siempre detalles de personajes secundarios que no son, realmente no te modifican la historia principal, si tú quieres leerte Irresistibles Spencer 1 porque te ha encantado y porque ahora lo tienes en papel y te apetece comprarlo y tal, aunque no te hayas leído los cuatro anteriores, claro. Te lo puedes puedes leer. leértelo perfectamente y lo vas a entender. Ajá, Que vas a perder muchos detalles? Sí, pero no vas a perder ningún detalle esencial que te importante. impida entender la historia principal. Ajá, Sin embargo, en Sofía sí. En Sofía es una sola historia que va desde el principio hasta el final y la tienes que leer completa. Ya te digo, si decides hacerlo por libro, o sea, por papel, son solamente 3 libros, es una trilogía, vale. pero ¿Y, continúa la historia. y esos son todos los libros que has publicado o tienes... No, también tengo otra serie que se llama Calle de Madrid, que está ambientada en el... Porque todo esto es puro estilo Bridgerton. Todo esto es regencia inglesa, años 1800, del 1815 al 1820 y tanto, más o menos todos. Estos son del 1820 y tanto y estos son de 1815, 16, 17, 18, porque claro, va avanzando con la historia, va avanzando Claro. el tiempo. Luego tengo el de Calle de Madrid que te digo, que son 4 libros, han salido 2 este año y saldrán 2 y ya terminará la serie, estará completa. Ese todavía no lo tengo en papel, el año próximo. Y eso es un poco parte de la época del Titanic, más o Ah, menos. Entre 1812, 1815, 1810, perdón, 1800 no, 1912, 1915, 1918, empieza la Primera Guerra Mundial y tal. Ahí, en esa época, en Madrid, en los palacetes de Madrid. Y la verdad es que es una claro, serie un poco también por darle a la lectora una ambientación y un escenario que no fuera siempre Londres, el té, claro, sí, por cambiar un aquí poco toman de... café, churros madrileños, Claro, se van las damas, se van, en vez de pasear por Hyde Park, pues se pasea por el Retiro, por los jardines del Buen claro. Retiro. Y hay una cantidad de cosas, de información sobre Madrid, de esa época. O sea, por ejemplo, en La hija del marqués, que es el primero de la serie, pues en una conversación que tienen los protagonistas, él le cuenta a ella el origen del café Gijón, por Ajá, ejemplo. claro. Y cuando ellos quedan, cuando ya ellos empiezan a pelar la pava, pues quedan siempre en la fuente del Ángel Caído en el Retiro. Y entonces ahí hablan un día también de la antigua fábrica de porcelana china que había, de porcelana de la China, que se llamaba, que había allí y que se la cargaron los ingleses. Claro. Y que hay además una historia alrededor de eso, porque decían que se la habían, la excusa de que la hubieran bombardeado era que los franceses se habían acuartelado allí y que lo habían utilizado como refugio y tal, y tenían que matar a los invasores franceses. Pero lo cierto era que las porcelanas inglesas le tenían desde hacía mucho tiempo bastante envidia a las porcelanas que salían de esa fábrica madrileña, porque Mira. tenían una calidad exquisita. Y yo que Entonces, soy madrileña y no sé esas cosas. porque me tienes que leer, Claro que porque me sí, di tienes que que leer. sí. Y entonces, pues claro, aprovechando la coyuntura de estamos en guerra, el enemigo está ahí acuartelado, pues me cargo a mi rival en la creación y la fabricación de porcelana de la mejor calidad. Tú sabes Claro, claro, que con el rollo de tomarse el té, las porcelanas era una cosa como muy cotizada en Inglaterra. Y de claro. Inglaterra la costumbre del té y de tomar café en porcelanas muy finas se extendió por toda Europa. Pero es que resulta que la fábrica de porcelana china de Madrid era de lo mejorcito que había, de lo mejorcito. Y se la Pues que cargaron. viene Madrid, que tenemos cosas muy chulas Se la también. cargaron. Y en el segundo de esta serie, Calle de Madrid, que también está publicado ya, que es Nosotros bajo las estrellas, ahí hablamos de las obras de la creación del Metro de Madrid, Anda, con un montón de anécdotas y de curiosidades importantes. No, a mí esa serie me ha gustado mucho qué escribirla. chulo. Quedan 2 más.
La primera saldrá en enero del año que viene, que además te recomiendo que no te la pierdas porque es súper divertida. Es como si tú coges una comedia romántica actual y la pasas a 1918, pero es una comedia romántica. La protagonista te partes con ella y es pues eso, con el salseo propio de la época, que Claro, si las diferencias de clase, que si me gusta este chico, pero este chico poco menos que es marqués y yo no soy nadie, y ahora su madre lo descubre y entonces me tengo que hacer pasar por no qué sé qué. bueno. Muy divertida, comedias de enredo, ¿sabes? Pero a mí el hecho de que estén en otras épocas diferentes Sí, claro. me da Por mucho ánimo. cambiarte un poco también, es que también Sí, además a veces lo necesitamos, cambiar también un sí, poco el chip y sí. bueno, muy bien. ¿Y dónde se pueden comprar tus libros? ¿Dónde los podemos conseguir? Los tienes todos en Amazon. Sencillísimo. Tanto en papel como en digital. Los tienes todos Ah, en Amazon. Si tienes la suscripción, esta famosa de Kindle Unlimited, que pagas una cantidad fija al mes, te los puedes leer todos gratis. Yo no tengo, como tienen otros autores, que tienen unos libros sí en Kindle Unlimited, otros no. Yo desde el mismo día que se publica el libro, tú lo tienes para compra o lo tienes para Kindle Unlimited. Yo sé que hay mucha gente que ahora que ya los estamos subiendo en papel, y la verdad, está mal que yo lo diga, pero es que son muy bonitos, muy, muy bonitos. Yo sé que hay gente que se los ha leído por Kindle Unlimited, que tú sabes que cuando lo terminas lo tienes que devolver, y se lo han comprado en papel para tenerlos en la librería. ah. Mm, No tengo Kindle Unlimited. Yo mis libros también los he puesto para que los lean mm, así. O sea que, pero yo sí. no he leído nunca por esa No, manera yo porque me tampoco da. tengo Kindle Unlimited, pero por una sola razón, y es que yo apenas tengo tiempo libre. Y el poco Claro, tiempo que tengo, principalmente lo dedico a escribir. ¿Qué claro, ocurre? Que tengo muy poquito tiempo, por desgracia, para leer. Y no le saco el partido que claro, debiera, ¿sabes? claro. Pero sinceramente me parece un chollo. Para la gente que es Sí, solo que lee lectora mucho. y lee mucho, es que es como si le pagaras una cuota a una biblioteca, porque en realidad Claro, funciona igual. Te claro, presta todos los libros que tú quieras, lo único que no puedes tener, digamos, descargados al mismo tiempo más de 5. Pero claro. tú te bajas 5, conforme los vas leyendo, los vas devolviendo y puedes sustituirlo por otro y tener siempre 5 en el Kindle. En el Yo Kindle de o en todas el maneras teléfono, es que porque también soy más de papel, de leer mm, libros así físicos. Así que, pero bueno, yo es que eso sabes cada lo que uno. pasa, desde que descubrí, mira, desde que una amiga mía me contó lo de bajarte en el teléfono, la aplicación de Kindle y la aplicación de Alexa, ellos mismos se coordinan y a mí Alexa me lee los libros. Ah, no. Tú no te puedes ni imaginar, gracias a eso, lo que yo leo. ¿Por qué? Estoy fregando los platos, estoy limpiando, estoy cocinando, estoy paseando a los perros, que tengo 4. Yo estoy leyendo. Uy, pues eso me lo Voy, tienes que con- explicar. voy conduciendo, voy leyendo. Eso Y está muy bien. gracias a eso, leo un montón. Porque no Claro. sé, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero Kindle ya me ha dado la enhorabuena yo no sé cuántas veces que soy lectora platino, el reto yo no sé qué, que yo no me he metido en ningún reto, pero bueno, ellos tendrán sus propios retos internos, que quiero decirte que leo mucho. Ya, Y ya, es ya, pero de esa solamente gracias manera. a eso. Porque Pues si eso yo me lo tengo tuviera yo que bajar. si yo tuviera que limitarme a lo que es el momento en el que yo puedo coger el libro, sentarme a leer, No tienes tiempo. leería 3 capítulos al día como Claro, muchísimo, claro. ¿sabes? Y de hecho, no sé si lo tengo aquí. Mira, no te engaño. Aquí tengo mi Kindle sin cogerlo desde que empecé Con con el móvil, que lo haces con el el tema móvil este así de del esa móvil manera, porque es maravilloso. mucho más Se lo he, cómodo. Se lo he enseñado a muchas compañeras y están como locas, porque además, a ver, Alexa es una voz virtual, pero no es demasiado robótica. Ajá. Tiene inflexión en la voz, es muy agradable de escuchar. A mí me gusta, yo después he escuchado audiolibros locutados por personas y me ha gustado más Alexa, Fíjate. imagínate. Y solo Sí. te tienes que bajar la aplicación de Kindle y la de Alexa.
Vale, Tú la de Alexa la tienes, o sea, te la bajas en el móvil y luego te bajas tu aplicación de Kindle, que significa que todo libro que tú compres en la Kindle Shop, en los Kindle Books que compras, que se te descargan automáticamente en tu Kindle, también se te descargan automáticamente en tu teléfono, claro. al tener ahí la aplicación. Entonces, te metes en Alexa y Alexa tiene una parte que pone biblioteca. La pinchas y te salen todos los libros porque ellos solo se sintonizan, Qué se bueno. sincronizan. Y entonces te salen todos los libros que tú tienes en la biblioteca, pinchas y yo de hecho ahora mismo estoy. Alexa me está leyendo uno y por la aplicación Kindle, digamos en texto, yo estoy leyendo otro. Ajá. Y así Pues es voy. muy cómodo. Me gusta, me gusta. Claro. Lo voy Si a hacer tengo un también. rato, por ejemplo, en el café de la mañana, que tengo un rato para leer, pues Claro, te cojo el lo que estoy, pones. no, cojo el que estoy leyendo en texto, porque yo estoy sentada, estoy tranquila y pues estoy pasando hojas y estoy leyendo. Pero cuando estoy haciendo actividades que no podría estar leyendo en Pues teoría, te lo pues pones. Alexa me lo lee y es una maravilla, vamos, ya te digo, Pues maravilloso. nada. Y aparte Pues dice la gente, ay, no, es que yo me despisto y tal. No, te despistas al principio, pero luego es como si estuviera escuchando la radio. claro. Cuando tú estás escuchando la radio y o un podcast y están hablando de algo que te interesa, Pues tu estás mente, aunque pendiente, tus claro. manos estén haciendo otra cosa, tu mente está escuchándolo, pues te va a pasar igual. Y de Efectivamente. verdad es maravilloso porque de repente empiezas a leer un montón que antes no podías. No, no, pues yo lo voy a hacer porque además es que siempre escucho podcasts, escucho Claro, vídeos de YouTube claro. y oye, pues ¿qué más Ajá. da? Pues te pones Pues el nada, a ver si libro. te animas con mis libros que los tienes todos ahí. Hombre, por Y supuesto ya que te sí. digo, la gente que tenga posibilidad de leer mucho, la suscripción de Kindle Unlimited es maravillosa, vamos. Sí. Mm. Vale, pues ya para terminar, que nos habías dicho que estabas escribiendo algo, que tenías ahora una cosa entre manos y nos puedes contar un Sí, poquito. esa es lo que no te quiero decir porque está dentro. Yo solamente voy a decir que es era victoriana, ¿vale? Pero es un cambio importante, Ajá, ¿vale? bueno. Lo que pasa es que como viene, no viene hasta el año que viene, no quiero tampoco, son muchos meses Adelantar mucho. Claro, exactamente. Tú sabes que las Ah, cosas ya luego se gafan y ya no quiero que no, se no, gafen no, las no, no, cosas. no. Di que sí. Bastante tenemos, así que de Muy momento, bien. Pues nada, me ha encantado conocerte y espero que todos nuestros oyentes se pongan a leer tus libros, que me parece que tienen muy buena pinta. Que tengas muchísimos éxitos y muchísimas gracias por este ratillo que me ha encantado charlar contigo. muchísimas gracias a ti, María Jesús, Un beso. por avisarme y espero que te pases por mi podcast y Sí, sí, pueda sí, devolverte el favor. Y así ya eso hablamos de es. tus libros y lo conocemos todo, ¿vale? Sí, sí me pasaré Un por tu besito. podcast. Vamos a decir el nombre para que todo el mundo lo sepa. El podcast se llama Mota Rosa Enamorada. Motarrosa enamorada. Mota Rosa Enamorada. Lo pueden escuchar en Spotify. Está en realidad, en teoría, está en todas las plataformas. En Apple Podcast, en Evox y tal. Pero bueno, como todo el mundo conoce Spotify, pues Spotify. ahí la podéis perfectamente. Hay un episodio nuevo cada jueves. Y hasta ahora hemos estado hablando con gente, bueno, pues igual que haces tú, ¿no? Entrevistando personas que tienen que ver con el mundo del libro, pues no solo como escritores, hemos hablado con correctores, hemos hablado con editores, hemos hablado con personas que son bookstagrammers o booktokers y son las que, digamos, mueven el mercado con sus recomendaciones y tal. Y ahora el año que viene también quiero darle como un giro eh, que no sé, me complicaría mucho la vida, la verdad, si se lo doy. Pero como yo soy de complicarme la vida sin necesidad, pues me estoy ahí dándole vuelta a la cabeza y ya te contaré de qué sería. Sería el mismo podcast con el mismo nombre, Motarrosa Enamorada, pero quizá el contenido vaya a ser un poquito diferente. Vamos a ver, no lo sé, lo tengo que Fenomenal. madurar. Lo Puesto. dicho, un beso muy grande, cuídate Muchísimas mucho gracias. y ya Hasta seguimos hablando luego. para todo, ¿vale? Muy Chao, bien, hasta bonita. luego. Adiós. Chao.